Y es ahora que empieza una nueva entrevista con... Hola República, desde hace un par de años seguramente ustedes han escuchado esta palabra Deep Web, y vemos películas, vemos mucha desinformación, entretenida puede ser, pero mucha desinformación sobre la Deep Web. Y Sebastián Oliva, que es programador, tiene bastante experiencia y sus respuestas se lo van a demostrar, nos viene a explicar qué es la Deep Web y qué es lo que debemos de saber y lo más importante, los mitos, porque uno al final cree muchas cosas que no son. Gracias por venir, Sebastián. La primera pregunta es, ¿qué es la Deep Web? Bueno, dependiendo, gracias por la invitación y todo. Dependiendo de las definiciones que la gente crea, ¿verdad? Muchas personas consideran Deep Web a lo que simple y sencillamente no está accesible con un navegador de una forma sencilla. Es decir, hay mucha información que uno puede acceder sin necesidad de poner un usuario y contraseña, de hacer una búsqueda muy profunda. Y eso es gracias a buscadores como Google, índices como el que, si te recuerdas de hace mucho tiempo, Altavista, hace mucho tiempo Altavista, índices como el de Yahoo u otras listas que son agregadores de links, que eso es lo que en realidad significa la web, una red. La web, entonces, lo que yo puedo acceder simplemente sin hacer ningún clic, es lo mismo que un robot, por ejemplo, un spider de un crawler que usa, por ejemplo, Bing, Google Search, etcétera. Eso es lo que un robot puede acceder, o cualquier usuario puede acceder sin ningún problema. Entonces, mucha gente llama Deep Web a todo eso que está más allá, que es necesito entrar o registrarme para poder entrar. Necesito que alguien me pase ese link porque este vínculo no está disponible en ningún buscador, o que intencionalmente la gente trata de ponerla separada de la internet que yo puedo acceder, no vinculándola con otra. Entonces a eso comúnmente se le comienza a llamar Deep Web. Pero entonces, ya que mencionaste Altavista, voy a mencionar un tema que iba de esa época, a finales de los 90. Hablamos de Rotten Tomatoes, Rotten, nada más Rotten, y ustedes saben que es Rotten. También está el blog de Narco, que es algo más reciente, y uno lo primero que piensa es que este tipo de contenido es lo que vas a encontrar en la Deep Web. ¿Es así? Sí y no. Existe, como de nuevo, en general pueden ser muchas, prácticamente cualquier clase de contenido puede existir. Y en general, como la definición es tan amplia, muchas personas consideran de que cosas que podría simplemente un usuario y contraseña protegerte está protegido por la Deep Web, por ejemplo. En la realidad no es así. Uno puede encontrar contenido de información personal, puede encontrar videos sensacionalistas, videos chistosos, de nuevo pornografía, violencia, etcétera, que acude a lo que la gente quiere compartir en estas comunidades cerradas. Pero entonces, si digo que la Deep Web al final es un sinónimo de Internet, la diferencia es que es difícil de acceder, ¿Sí? ¿Es real? Sí, eso sería una buena descripción prácticamente. Es una red que está tratando de ocultarse de la red principal, por llamarla así. Ahora, si ustedes entran a Internet y ponen Deep Web y palabras relacionadas, una que nos salió, que no sé de qué habla, es el Silk Road. ¿Qué es eso? Bueno, Silk Road es una organización criminal que existió durante varios años, que se dedicaba a traficar lo que mencionas, ¿verdad? Mucha gente cree que es el único propósito de eso, pero la Silk Road fue uno de esos sitios que impulsó el crecimiento de estas redes, y entonces ahí se traficaban drogas, mercancía ilegal, armas, prácticamente cualquier cosa que no puedes comprar en eBay, lo podrías comprar ahí. Claro. Pero, ¿y se utiliza dinero? Sí. Pero ahí mi duda es, bueno, si tengo este gran mercado de ilegalidades, el dinero siempre es rastreable, ¿no? ¿Y aquí sí. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, en el caso de Silk Road en particular, coincidió con muchas cosas. Coincidió con este aumento de estas redes ocultas, este aumento del dinero en línea, pero a su vez el aumento de Bitcoin.
Y entonces Silk Road coincidió con el hecho de ahora tenemos un dinero totalmente digital y ahora tenemos una forma de escondernos de la digitalidad, en la digitalidad. ¿Cómo podemos combinar estas dos para hacer un mercado de ilegalidades, básicamente? Entonces, en eso fue lo que derivó. El método de pago en Bitcoin se volvió muy popular porque, a pesar de que Bitcoin sí es rastreable, existen formas de hacerlo un poquito menos fácil de vincular. Sin embargo, ahorita, hace unos meses, literalmente se descubrieron algunas transacciones ilegales en Bitcoin asociadas y lograron asociar personas con compras en Silk Road. Porque estas personas usaron su misma dirección de Bitcoin para comprar cosas ilegales y es la misma que tienen en su sitio web diciendo envíenme dinero o... Digamos que un error de nuevo, ¿no? ¿Qué me estás tratando de decir? Sí, hasta cierto grado. Ahora, más o menos entiendo por qué alguien entraría en la Deep Web, pero qué intereses encontraría. Pero un usuario normal y corriente, solo la curiosidad lo llevaría, lo empujaría a querer entrar acá. ¿Es así? Es la mayoría de los casos. En general, es para la mayoría de la gente, la clase de contenido no es una oferta de contenido muy distinta a lo que encontrás en Internet normal. Es decir, excepto por esa parte de la ilegalidad, de ser más prominente la ilegalidad, por decirlo así. Existen sitios disponibles, por ejemplo, pero quería hacer como la mención en este momento de esa diferencia entre estas redes que mejoran la privacidad y las redes de páginas que están ocultas. Que hay un gran traslape entre las dos, pero una, por ejemplo, Tor, que es esta red que mejora la privacidad, uno puede acceder a ciertos sitios que también se pueden acceder desde la red normal, pero con el beneficio añadido de que ya no me pueden rastrear. Entonces sitios como Wikipedia, por ejemplo, como Facebook inclusive, o como Wikileaks en particular, están disponibles bajo la web normal, pero también bajo una red de privacidad mejorada llamada Tor, que también comúnmente se agrupa en el término de Deep Web porque es una red paralela a Internet que también permite transmitir información, pero que tiene esa diferencia que es difícil de rastrear. Entonces, al final no deberíamos de entender la Deep Web como algo bueno o malo. No, en sí no es algo bueno o malo, es solo esa red que se ha creado paralela, es una de esas redes que se han creado paralelas a la red normal, pero que la gente que la integra no desea que el público en general acceda de forma directa. ¿Y qué pasa? Otra de las palabras asociadas con esto es 4chan, que no sé qué, bueno, todos tenemos más o menos una idea de qué cosas se encuentran en 4chan, pero eso no es Deep Web. No es necesariamente Deep Web. Lo que estoy tratando de entender es que Deep Web no es un lugar. Exacto. Sí, exactamente. Deep Web no es un lugar, es un conjunto de recursos, por llamarlos así, de sitios en línea, pero que no son simplemente accesibles de la forma en que se accede cualquier otra página web común. Y si yo intento con eso, porque por lo que voy medio entendiendo, tengo que tener cierto conocimiento para poder entrar en estos sitios, ¿no? Sí. O sea que no, un usuario simple y mortal como yo no podría llegar al verdadero Deep Web. Por ese mismo sentido de que es gente que está buscando esconderse, de los primeros que tratan de esconderse es de la gente común, entre comillas. Entonces tratan de hacerlo un club privado hasta cierto grado de las formas técnicas y de las formas sociales posibles. Es decir, tal vez el hecho de que tal vez te protege más, lo que estoy tratando de decir es de que tal vez te protege más, solo no voy a dar esta dirección de web a nadie y no la voy a pegar en ningún lado, no la voy a meter a Facebook, no la voy a meter a Twitter, no la voy a meter en ningún lado. Y entonces este sitio que está disponible en Internet, pero que nadie puede acceder, excepto la gente que yo quiero que pueda acceder, hasta cierto grado es Deep Web. Se Claro. integraría a esa categoría, porque no es una cosa en sí, ¿sí? Es una categoría de recursos y de sitios web que solo están disponibles bajo esa
bajo ese criterio. ¿Qué es lo que me decías? Es una herramienta, después de todo. Lo que usted haga con un martillo es su problema, pero para eso es. Ahora, ¿qué sucede con la seguridad del usuario? Si yo trato de ingresar o el usuario que entra a la Deep Web sabe qué hacer, sabe cómo proteger sus cuentas, o el hecho de intentar o navegar en este tipo de situaciones ya pone en riesgo sus... En general es peligroso, pero es más peligroso que la red pública, por llamarla así, porque de nuevo las consecuencias disminuidas hacen que sea más sencillo para ellos justificarse, intentar, por ejemplo, poner un malware en tu compu. Claro. Porque entonces si lo que les importa es esconderse, las consecuencias de hacerte algo malo son aún menores de las pocas consecuencias que ya existe de alguien que te intente atacar. Lo que yo haría, la analogía, es pensar que cuando uno entra a un sitio web, uno está hasta cierto grado identificándose, lo quiera uno o no. Y entonces, al entrar yo a un sitio web en la misma computadora, por ejemplo, con la que hago el banco, es como darles no un acceso directo, pero es como tener un solo espacio donde haces todas tus actividades. O sea, no hay una separación de tu información personal y no hay porque es más sencillo atacarte, por decirlo así. No sé si lo que voy a decir es una tontería, pero me arriesgo. ¿Qué tiene que ver entonces la dirección IP? Porque con lo que me está diciendo, sí, yo pensaría que tengo mi computadora para porno y deep web y tengo mi computadora para lo importante. Sí. Pero la IP es la misma. ¿No importa? Sí y no. En la realidad es que las direcciones, bueno, una dirección IP es un identificador también hasta cierto grado. Y entonces, como para la gente que ha oído el término de dirección IP, pero no está muy seguro qué es, imaginen que una dirección IP hasta cierto grado es como un número de teléfono. Entonces yo necesito una dirección IP para poder contactar una computadora en la red. Tenemos un gran directorio, por decirlo así, que se llama IP versión 4, que tiene 4.000 millones de direcciones. Y hay un nuevo directorio, por llamarlo así, que se llama IP versión 6, que es una extensión del espacio de direcciones, que es una cantidad que no puedo memorizar porque es gigantescamente grande. Y entonces la idea de esto es que actualmente con IP versión 4, dos cosas que salen de la misma casa, por llamarlo así, o de la misma dirección reciclan esa dirección, y entonces no se puede distinguir el tráfico una de la otra. Supongamos de que hay 4 personas en una oficina y esa oficina solo tiene una dirección IP. Para mi proveedor de servicio, es decir, por Claro, Tigo, etcétera, pareciera que es una sola computadora sacando conexiones a Facebook, a WhatsApp, a cualquier otra cosa, cuando en realidad son muchos dispositivos detrás. Esto es inherente a la red. Las direcciones IP son identificadores y son necesarias para que la red funcione, porque entonces uno puede rutear los paquetes de un lado a otro. Con el caso de estas redes de privacidad mejorada, como por ejemplo Tor lo que ofrece es además de ese espacio que ya conocemos, ¿verdad? IP versión 4, IP versión 6, un nuevo espacio de direcciones que estas sí están totalmente desconectadas del internet común, por llamarlo así, pero que esas direcciones IP no son rastreables. Entonces yo no sé que estas 4 peticiones vinieron del mismo lugar, o que 4 paquetes que yo envío al mismo lugar vayan a llegarle del mismo origen. ¿Sí? No sé. Entonces, como usuario final, ¿sí?, si hiciera un uso responsable de la Deep Web, estaría protegiéndome de la forma adecuada. Sí, pero por eso quisiera hacer la distinción ahí entre no llamarla Deep Web en sí, sino por eso llamar, por ejemplo, a Tor una red de privacidad mejorada, que es que le quita un poco ese estigma de llamarla es una red para hacer cosas ilegales, que no es la verdad, sino es simplemente una red que no hace fácil rastrear de dónde viene el origen de las peticiones. Entonces, al final, las referencias que tenemos en cine, televisión, literatura sobre que la Deep Web es esta cosa tan negativa, simplemente es eso, es un recurso que ellos utilizan para contar unas historias que no tienen cercanía en su totalidad a la realidad. Sí, muchas veces es como un recurso narrativo que usan para justificar
errores de plot, sí, de la narrativa o algún fallo de decir, vamos a justificar que no lo encontraron porque estaba usando la Deep Web, por llamarlo es así. un recurso como cuando fuman en el espacio. Tenemos este nuevo recurso que permite fumar dentro de la nave. Ahora, lo que quisiera decir con eso es que mucha gente, o sea, mucha de esa ilegalidad o ese contenido que puede parecer violento o pornografía, etcétera, todo ese contenido igual se comparte en sitios que están en la internet y de nuevo, que simplemente están protegidos por un usuario y contraseña. Es decir, sin ir tan lejos, foros grandes de Guatemala que son sitios de suscripción, como por ejemplo Belmax, ahí han sucedido cosas ilegales, o sea, y no necesitan de esconderse más profundamente de lo que ya les da la privacidad de tener su propio sitio. Entonces, no es de pensar, necesito proteger mi IP, necesito esto para hacer ilegalidades. O sea, si fueras un criminal astuto, probablemente sería bueno, pero no es la única razón por la que quiero proteger mi identidad. O sea, yo puedo utilizar estas redes de privacidad como Tor, por ejemplo, para evadir censura política, para hacer periodismo más seguro, por ejemplo. Eso sería interesante. Me están indicando que se fue la señal de la computadora y como aquí no improvisamos los errores, vamos a poner de nuevo el loop. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Existe una forma de encontrar qué busca la gente en Guatemala con esos recursos? En particular, por la misma naturaleza de estas redes de gente, ¿verdad? Ahorita lo llamo más redes de gente que redes, no te das pena, más redes de gente que redes de computadoras en sí, porque entonces es gente que se quiere tratar de ocultar. Y entonces, ¿cómo podemos rastrear a los que quieren tratar de ocultarse? Es básicamente la pregunta. Entonces, es muy difícil de decir con exactitud. Lo que sí es como una tendencia común es que, de nuevo, sí hay mucho contenido ilegal, pero es uno de los otros contenidos que pueden existir, sí. Si ustedes tienen preguntas más inteligentes que la mía, no duden en mandarlas. Mientras, seguiré yo con las palabras que encontré las dudas. Hablo darknets. Yo creo que eso ya lo respondiste, ¿no? Sí, pero podemos elaborar un poco más en eso. Por eso la gente suele denominar Deep Web a todos esos recursos que no están disponibles. Una darknet es una red privada hasta cierto grado de gente que puede, por ejemplo, ser Tor, hasta cierto grado Tor, que es esta red que menciono, que es de una privacidad mejorada, hasta cierto grado es una darknet, porque no es posible de rastrear de la misma forma en que se puede hacer, con la facilidad que se puede hacer en la internet común. Yo como proveedor de un sitio, por ejemplo, yo puedo ver qué personas están accediendo a mi sitio y en base a eso saber un perfil incluso un perfil socioeconómico, un perfil no solo yendo de qué país nos visitan y todo eso, ¿verdad? Y qué dispositivo, sino ir rastreando tus visitas a través de internet. Este rastreo del que hablas, y no sé si me voy a ir, pero este rastreo del que hablas es el famoso mineo de datos. Sí, y en este caso, ahorita ya hasta cierto grado alejándolo de la Deep Web y pasándonos a la red normal que todos conocemos, los sitios que podemos acceder poniéndolos en un buscador, etcétera. En el rastreo a gran escala es un problema muy grande, social, a mi parecer es un problema social muy grande, porque es un gran conjunto de datos que te están siguiendo a todos lados, donde empresas como Facebook, como Google, etcétera, capturan todos tus datos posibles, los recopilan y analizan para poder inferir información de vos y así dar información a los anunciantes y dar anuncios hiperprecisos que te siguen a lo largo de las páginas. Y entonces, cuando viste en un sitio que querías rentar un cuarto de hotel no sé, en Tegucigalpa, que te tire en la página siguiente que visitas vuelos hacia Honduras. Claro, por eso es que cuando nos metemos a Instagram de repente te aparecen publicidad de cosas que te interesan, que decís, pero ¿cómo se enteraron que a mí me gustaba eso? Sí, eso es ese rastreo que sucede a lo largo de la red
Y eso sucede en prácticamente cualquier página que involucre contenido externo de estas empresas de publicidad y de estas empresas de vigilancia que al final lo son, como Facebook, por ejemplo. Claro. Pero ahora que yo sé que nos desviamos del tema, quiero regresar un poquito. Estábamos con el tema de las darknets. Sí. ¿Hay algo más que haga falta de abordar de eso? Antes de pasar a la pregunta de Tor. Sí. No, creo que podemos pasar a Tor porque Tor es una darknet, por llamarla así, porque es una red que permite que de nuevo está desconectada de la red normal hasta cierto grado, y no sé si la gente que nos escucha estará familiarizado con el concepto de VPNs. No, yo no, sí, todos asumo que ustedes pero bueno, vamos a explicar que una VPN es literalmente, por definición, una Virtual Private Network. Es una red privada donde yo tengo una conexión con una red virtual. O sea, a diferencia de tener yo mi router acá y mis 5 computadoras a la par, tengo un router virtual y 5 computadoras dispersas a lo largo de Internet, pero que aparentan entre sí estar en la misma red. Y las VPN son comunes y usuales para prácticamente casi todas las empresas de una escala mediana a grande utilizan VPNs para permitir que sus empleados trabajen remotamente, por ejemplo, o accedan a recursos que usualmente están reservados para alguien de esa red. Entonces yo haría la analogía de que igual que una VPN para una empresa le permite compartir su información privada con privacidad, seguridad y en este caso la anonimidad no es útil, así que la mayoría de VPNs, al contrario de ser anónimas, pueden ser incluso más rastreadas. Una darknet es ese análogo para una organización de gente que desea mantenerse oculta, tienen sus propias redes privadas donde comparten su información privada. Ahora, el usuario común y silvestre debería tener conocimiento de esto. Yo creo, decir, ir a recibir un cursito básico de lo que tienes que saber de. Yo creo que en el caso de redes como Tor, que es una red, de nuevo, repito, Tor en sí es una red que hasta cierto grado trata de proteger la privacidad de sus usuarios. Y entonces yo aprender a usar a Tor como un usuario común me es valioso porque es mucho más, es una verdadera forma de ser anónimo en Internet, más allá del modo incógnito, que realmente no es una protección real. Navegar en una red como Tor, por ejemplo, que te da una protección mejorada, eso para mí es valioso. No lo digo solo para gente que está en algo riesgo, como un activista, un periodista, alguien que necesita buscar o contactar con sus fuentes y no ser rastreado, y de nuevo tampoco alguien que está haciendo un acto ilegal, sino como un usuario común puede tener usos muy legítimos para utilizar redes de privacidad mejorada como Tor. Sin embargo, si estamos hablando como de la Deep Web en sí, la mayoría del contenido tampoco no es para el usuario común. Es ese contenido especializado de la gente que no quiere o no puede publicarlo en una red tradicional, por llamarlo así. Entonces, haría ese balance, ¿verdad? Desde Tor, por ejemplo, uno puede acceder a varios sitios, como te mencionaba, Facebook, Wikipedia, sitios así, ¿verdad? Sitios que cualquier persona, entre comillas, puede necesitar acceder. Solo que lo hacen a través de esta red paralela. En cambio, meterse a la Deep Web, por decirlo así, meterse a estas redes privadas para buscar contenido, supongo que a menos de que estés buscando el contenido que ellos tienen, no te va a ser muy útil. Claro. O sea, no lo estoy diciendo como de forma condenatoria, es solo como, bueno, si estás buscando eso, es probable que ahí esté. Ahora, hablemos de la red abierta. Hay ahí algo que creo que es un tema que no sé si está relacionado, pero algo tiene que ver, ¿no? De la red abierta. ¿Qué es eso? ¿Qué busca la red abierta? Sí, bueno, la idea de las redes en general, ¿verdad? El concepto de Internet, y como lo mencionabas, el concepto original de Internet hasta cierto grado estaba muy atado a este concepto de IP, y la idea de que cualquier computadora puede ser un proveedor o un consumidor. Entonces cualquier persona puede acceder a contenido de cualquier lado con la misma valía que cualquier otro. Es decir, todos los bytes valen lo mismo.
no me van a cobrar extra por llamar a mis amigos que están en otro país, cuando al final los datos, o sea, da lo mismo que los datos vengan de aquí a Guatemala o que vayan de aquí a otro país. Claro. ¿Sí? Porque todo está dentro de la misma red. Mientras que las amenazas a la red abierta son estas nuevas tendencias anticompetitivas de decir, yo me alío, por ejemplo, Tigo, me alío con Netflix para que a ellos no les cobren o que la velocidad de tu Netflix sea más rápida que la velocidad que navegas en otras páginas de internet. Claro, este es un ejemplo Sí. que acabas de poner. Sí. Sí, por aquí van los alarmistas. Sí, sí, ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, como un caso real que sucede, o sea, eso lo llamaría yo como una amenaza de la libertad de la red, una amenaza, digamos, lo podemos llamar como contra la libertad positiva y contra la libertad negativa. Porque entonces, en vez de penalizarte por acceder a otras páginas, te estamos dando estas páginas gratis. Y entonces eso es, al final es anticompetitivo. Y el pensar, por ejemplo, que la gente usa WhatsApp y que WhatsApp es el messenger más usado del mundo, obviamente está asociado al hecho de que todas las compañías han querido dar WhatsApp gratis porque la gente lo pide, ¿ya? Claro. Pero la gente en sí, al pedir WhatsApp gratis, Ajá. o sea, para la compañía es exactamente lo mismo darte 5 megabytes de datos de WhatsApp que darte 5 megabytes de datos de Wikipedia. Pero eso no lo saben todos. No, la mayoría de la gente solo mira, ay, tengo WhatsApp gratis y no se pone a pensar que lo que le costó realmente fue la libertad de poder acceder a cualquier otro sitio de la red al mismo costo. Pero entonces estamos hablando de una especie de libertad direccionada. Yo no lo llamaría libertad direccionada. Por eso, yo lo llamaría probablemente como la Comisión Antimonopolio de la Unión Europea, que es un mercado truqueado. Es quitarle la libertad del usuario de poder realmente escoger qué sitios quiere ver en Internet y hacer un mercado preferencial para eso. Uno de los casos como más notables fue en el caso de la India, porque obviamente la India con 1.000 millones de personas es un mercado gigantesco, y Facebook durante muchos años ha estado impulsando esta iniciativa que se llama Facebook Cero, que es exactamente lo que lograron realmente hacer con WhatsApp. Y yo puedo entrar a Facebook y no me sube fotos, pero puedo chatear y puedo ver las cosas del muro de mis amigos y no me cobran nada. En la India se armó un gran debate económico, social, etcétera, porque entre la campaña de eso también venía que Facebook decía, bueno, sí, vamos a tener Facebook gratis, pero para que la gente no se enoje, también van a tener Wikipedia gratis, van a tener Google gratis, entonces puedes buscar cosas, pero cuando les das clic no las puedes abrir, porque tienes que pagar para acceder a ese contenido. Entonces es como, realmente esto vale la pena. Y países como la India tomaron una postura enérgica de decir, no, esto no tiene sentido, porque entonces les están diciendo, estos datos son gratis, pero el resto de los datos son cobrados. Es injusto. Es como decir, te vamos a regalar 1 litro de agua al mes, pero solo lo puedes usar para regar las plantas. Claro. Y yo no tengo plantas, no importa. Ese es tu culpa. Pero entonces, tu previsión, si es posible hacer una previsión de la red abierta, de lo que debería ser y hacia dónde va. Que no necesariamente coincidan, ojalá que sí, pero sí. ¿Cuál es tu previsión? Bueno, las cosas están mal. Sí, ese sería como el resumen. Con estas noticias recientes a principios de año de la neutralidad en Internet de Estados Unidos, que era una de las esperanzas hasta cierto grado de poder proteger esta verdadera libertad en Internet, ¿verdad? La libertad de la red. Con la pérdida de la neutralidad en la red de Estados Unidos, ha causado mucho daño. Y se mira como una tendencia a la baja, por llamarlo así, de esto. Y creo que es muy peligroso, de nuevo, por esas consecuencias inesperadas que va a tener más adelante. Que para nosotros va a ser muy fácil decir, ahora Facebook se va a volver una parte más profunda de nuestras vidas. Porque entonces ya te quita la excusa de decir, sí, yo no uso Facebook porque necesito tener acceso a Internet. Es tu culpa, si igual está gratis. O sea... en general, muchas de las compañías que se han opuesto
a estos movimientos en contra de la libertad de Internet, poco a poco han ido cediendo en base a algunos intereses económicos, con ciertas excepciones. Y eso ha causado mucho daño a la neutralidad en la red. Yo creo que a menos de que los consumidores realmente se den cuenta que el futuro va en una dirección donde te van a comenzar a cobrar extra por otros sitios, porque eso es lo que va a pasar eventualmente. Y eso ya está pasando, solo no está pasando aquí en este momento, pero ya han comenzado en países que no han logrado establecer un marco regulatorio suficientemente fuerte para proteger esto. Comienza a pasar cada vez más. No lo que sucede aquí en Guatemala de eso, de los paquetes de datos que te dan WhatsApp, Instagram o Facebook o lo que sea, o Deezer, por ejemplo. En este caso, ahora que ya no, por un lado que te van a dar estos servicios gratis, pero por el otro lado te están cobrando por los servicios que no tenés disponibles. O sea, no sé si se hizo claro ese punto, pero... Claro, te hacen creer que hay una preponderación en lo que sí, no, es que realmente yo solo quiero, como tu ejemplo, ¿no? Solo quiero Deezer, pero realmente jamás voy a entrar a Spotify. Sí. Una forma libre. Sí, es una competencia desleal al final de cuentas. Y los clientes, o sea, nosotros como consumidores de los proveedores de Internet, si tenemos la opción deberíamos hacer algo al respecto. Claro, cada vez vamos a tener menos y menos opciones disponibles porque todos están colusionando a favor de esto. Y hasta cierto grado, por eso lo que mencionaba, la disponibilidad de herramientas como las VPNs o redes como Tor, de nuevo, Tor no es una buena solución a esto porque Tor es muy lento. Tor es lento por esa privacidad mejorada. Viene un paquete, rebota por todos lados y entonces por ese rebotar en todos lados no se sabe de dónde originó. En el caso de una VPN, existen VPNs que tienen acceso abierto a ciertas redes, a ciertos países, y entonces mucha gente lo usa como para poder ver Netflix, por ejemplo, el Netflix de Estados Unidos. No sé si has oído de ese caso, que es relativamente común. Gente que utiliza una VPN para simular que su televisión o su dispositivo que se está conectando a Netflix realmente proviene eso de Estados Unidos, entonces en vez de darme el catálogo latinoamericano me dan el catálogo gringo. Sí, lo he escuchado. Ahora ya todo tiene sentido. Entonces una VPN en ese caso es una herramienta para poder ocultar mi origen real. No necesariamente lo estoy usando para algo ilegal, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿cuál es tu recomendación para el usuario final? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿De qué forma debe de estar recibiendo esta información? Yo creo que el principal, como los principales puntos para usuarios finales, para gente que oye esto y dice, bueno, y entonces al final, ¿qué es? Apago la compu. Sí, o sea, me están hackeando o no. Como alguno de de lo que podría dejarles a ellos sería decirles que si uno intenta y busca meterse en sitios con gente que va probablemente compartir contenido ilegal, o sea, si querés buscar, por ejemplo, algo como Rotten, y es algo que vas a poder encontrar en estas redes, estar consciente del peligro que puede conllevar. Entonces, me refiero a no utilizar la computadora donde tenés todos tus accesos, O sea que para eso están esos cafés internet de la Sexta Avenida donde dicen internet privado. Para eso sería... No sé si para eso sea, ¿verdad? Pero supongo que para eso lo usan, si eso es realmente la pregunta. Ok. Sí, en el caso, por ejemplo, de Onion, por ejemplo, de la red Tor en sí no es insegura. Pero el hecho de que como este paquete va rebotando por todos lados, yo para acceder no sé, por ejemplo, accediendo a Wikipedia mediante Tor, el paquete sí llegó sin saber de dónde venía el origen, pero a menos de que ese paquete venga cifrado, o sea, con una contraseña, no es con una contraseña, sino con una clave que se ponen los dos de acuerdo y existen varios protocolos de cifrado. Es el común simbolito que ustedes pueden ver en sus navegadores, HTTPS. Si ahorita están viendo, por ejemplo, desde Facebook, van a poder ver que la dirección dice HTTPS, www. Y ese HTTPS, ese cifrado, es
un envoltorio, por llamarlo así, que protege la información que viene de un lado a otro. Entonces, ahora, de nuevo en el ejemplo, ya no es mi proveedor de servicio o ya no es la gente por la que le rebotó 100 veces el espacio de Tor, ya es solo un blob de datos que llega de un lado a otro. Y entonces, en general, cuidar de que los sitios a los que uno accede, tanto desde las redes abiertas como las redes como Tor, o incluso simplemente prácticamente cualquier sitio, si pueden escoger visitarlo con HTTPS, en general es más seguro. Si pueden evitar meterse, creo que tal vez sería un buen consejo. Sí, es como las redes como Tor pueden ser muy valiosas de nuevo en casos como este. Se han usado en Egipto, en Irán, en Bangladesh, justamente hace unas semanas que hubo censura en un país africano, que ahorita se me acaba de olvidar el nombre, que también ocurrió censura, o casos incluso más cercanos a lo occidental, como decir Turquía o incluso, incluso Guatemala hace unos años, que hubo un problema cuando bloquearon temporalmente WordPress. Y la única forma de acceder a WordPress, que es un sitio donde yo puedo compartir blogs, era a través del Tor. Y eso sucedió de manera muy como callada, por llamarlo así, porque parecía más un problema técnico que un problema realmente intencionado. Pero para evadir esa clase de censura o para realmente ser anónimo en Internet, la red Onion es valiosa. Con eso, la consecuencia es sí, pero entonces trata de usar un navegador especializado asegurado para eso, como el navegador de Tor, que está diseñado para ser intencionalmente más seguro. Tratar de no descargar contenido a lo loco. Que eso suena difícil. Sí, suena difícil porque es, de nuevo, supongo que es, de nuevo, si vas a un lugar de esos, ¿qué es lo que esperas? Claro. Sí, no esperas que no haya una repercusión, una consecuencia. Sí, y entonces en ese sentido es, si vas a navegar en Onion, en Tor, buscar contenido legítimo, y si vas a utilizar así dark web o lo que sea, atenerse a las consecuencias. Si te pones creativo, atente a las consecuencias. Sí. Finalmente, ¿dónde se debe informar a la gente? ¿Cómo podemos aprender más sobre la red abierta y todos estos elementos que hemos tratado de hablar hoy? Bueno, en particular acerca de la red abierta, creo que uno de los mejores recursos en línea es el sitio de la Electronic Frontier Foundation, EFF. Ellos son una organización que vela por los derechos digitales y ellos han estado luchando en contra de este cierre a las redes abiertas, este cierre a la igualdad de datos, a estas las famosas Internet Fast Lane, que es imaginar una autopista solo para los datos de Netflix, mientras yo pago más para mantener las dos. Entonces, para conocer más, recomiendo la Electronic Frontier Foundation, el sitio oficial de Tor, que tor.org. Así es información amigable con el usuario final. Sí, de estos, por ejemplo, para el sitio de Electronic Frontier Foundation, tienen una campaña especialmente orientada a medios y a gente común, por llamarlo así, para concientizar el hecho de que la pérdida de la red abierta es perder el último lugar donde hay una verdadera libre expresión. Okay. Y Sebastián Oliva, gracias por haber venido con nosotros. La última pregunta es, si hay alguien que tiene alguna duda, ¿te puede escribir? Y si es así, ¿a dónde? Sí. O tus redes, no sé si tenés redes. Sí, hablamos un poco del tracking, ¿verdad? Y justamente con unos amigos estábamos hablando de cómo, sí, al final te están rastreando por todos lados, pero es la información que uno está escogiendo darles. Entonces, tengo una cuenta en Twitter, tengo en Facebook también, aunque pueden enviarme mensajes. ¿En Twitter si cuál les interesa. @tian2992, o por correo electrónico pueden enviar correos electrónicos a yo@sebastianoliva.com. Qué buen sitio. Pues gracias una vez más, Sebastián.
Amigos de República, gracias por estar con nosotros. Esperemos que ustedes hayan encontrado útil esta información como nosotros acá en República. Y cualquier cosa, pues seguimos en línea. Hasta la próxima. Y es ahora que empieza una nueva entrevista con